Muy buenos días, amados hermanos y amigos. Una vez más nos encontramos aquí desde la casa de Oikos, dispuestos y listos para compartir la palabra de Dios contigo. Es una bendición tener esta oportunidad de llegar ahí mismo hasta el mismo hogar tuyo y compartir con tu familia, con tu esposa, tus hijos, con tu cónyuge, esta palabra maravillosa que Dios nos tiene para nosotros hoy. Te saluda el pastor Adolfo García de la Iglesia Bautista Oikos. Saludamos a nuestros hermanos en la Iglesia Bautista Oikos Guapiles también y a todos ustedes donde quiera que se encuentren, les enviamos un cariñoso saludo. Quiero animarte para que sigas cumpliendo fielmente todas aquellas indicaciones que las autoridades de salud nos han indicado con el fin de mejorar la condición sanitaria de nuestros pueblos. Es importante que pongamos cada uno de nuestra parte. Con la ayuda de todos pronto podremos salir de esta situación y de volver a disfrutar de aquellos días maravillosos cuando el pueblo de Dios se reunía todo para alabar el nombre de nuestro Dios. También quiero animarte para que en tu tiempo libre y en tu apretada agenda tomes unos minutos para orar por el ministerio Oikos. Es importante que ores por nosotros. Dependemos de la oración de los hermanos y la oración tuya va a ser un pilar fundamental para nuestra vida, nuestro crecimiento en la obra de Dios. Anímate y sé un pilar de oración de Oikos. Saca tiempo en tu agenda y dedica esos minutos para orar por el pastor Adolfo, por mi persona, por mi esposa, por mis hijos, por el ministerio, por la iglesia. Que Dios nos siga dando dirección y que el Señor nos siga abriendo puertas con el fin de llevar su palabra a todo aquel que Él nos indique. También si tienes la oportunidad y el Señor pone en tu corazón ese deseo maravilloso de contribuir de manera voluntaria, de una forma económica, pues sería una gran bendición para nosotros. Estamos urgidos también no solamente de tu oración, pero también es importante para nosotros el sustento económico. Así que si el Señor pone en tu corazón dar una ofrenda, aun cuando sea algo pequeño, en las manos de Dios, algo pequeño puede ser extraordinariamente útil y grande. Anímate y sé parte de este ministerio sembrando acá juntamente con nosotros en el ministerio que Dios nos ha dado. Tienes las cuentas del Banco Nacional de Costa Rica acá al pie de la pantalla y también tienes la opción de hacerlo a través del Simpe Móvil al número que aparece ahí. Entonces, de cualquier manera, tienes posibilidades de colaborar de manera cariñosa y amorosa con nuestro ministerio. Y ahora, amado hermano, quiero invitarte para orar y estudiar juntos la palabra de Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por esta oportunidad linda que tú nos das hoy de abrir tu palabra y aprender de ella. Que al leer esta letra escrita en este libro, tu Espíritu Santo nos inquiete y nos ayude a encontrar en ti el consuelo, la dirección, la sabiduría que necesitamos para vivir cada día conforme a tu voluntad. Bendice a mis hermanos ahí donde están, en cualquier lugar donde se encuentren, darles la habilidad de escuchar y de obedecer lo que tu palabra nos dice. Gracias por tu presencia y gracias por tu dirección en este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Así que, hermanos, con estas indicaciones quiero invitarte para que abras la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, y vamos a leer del verso 1 al 9. San Juan, capítulo 5, versículos 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo,
No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo. Esa es una maravillosa historia que hemos compartido tantas veces y que estoy seguro usted la ha leído una y otra vez y que aún nuestros niños la han estudiado en la escuela dominical infinidad de veces. Así que es una historia harto conocida por los creyentes, por los que amamos a Dios y hemos crecido en la iglesia. Pero el hecho de que la historia sea una historia tan conocida no implica que ignoremos sus enseñanzas. Muchas veces, a pesar de lo conocida de la historia, a veces pasamos por alto lo que Dios quiere decirnos. Y esta mañana es importante que prestemos atención a los eventos, los personajes, las situaciones que se dan en este relato que Juan nos deja acá plasmado en su evangelio. Después de estas cosas, dice el versículo 1, después de las cosas que Juan ha narrado en los capítulos que anteceden a este relato, en el capítulo 4 Juan nos ha hablado de la historia de una mujer sedienta. Sedienta no de agua, pero sedienta de satisfacer una necesidad, un vacío espiritual en su corazón. Y una mujer que escucha la voz del maestro solicitándole a ella agua. Y ante la negativa de ella, de facilitarle a Jesús un vaso de agua, Jesús le hace ver, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías y él te daría el agua de vida, esa agua que quita la sed y nunca más volvemos a tener sed. Antes de estas cosas, Jesús había venido hablando de la importancia de encontrarse con esa agua viva, con esa agua que puede satisfacer las necesidades fundamentales del ser humano, las necesidades emocionales y espirituales. Y antes de estas cosas dice que había una fiesta de los judíos, había fiesta en Jerusalén. Y entonces Jesús, como buen judío, dice el versículo 1, subió Jesús a Jerusalén. Fue a Jerusalén para participar de estos eventos festivos. Y dice el verso 2 que allá en Jerusalén, en aquellos días, había cerca de la puerta de las ovejas un estanque. Las ciudades amuralladas tenían ingresos en algunos sectores y esos ingresos tenían nombre, esas puertas. Y esta era la puerta de las ovejas. Y ahí donde estaba esa puertita de donde entraban las personas, las que tenían estos animalitos, donde se hacía el mercado y todas estas cosas, ahí cerca de esa puerta de las ovejas había un estanque. Quiere decir, había un lugar donde el agua permanecía ahí estancada posiblemente, sin correr. Se acumulaba el agua por alguna razón ahí en algunas épocas del año. Y ese estanque se le llamaba en hebreo Betesda, el cual dice que tenía 5 pórticos. Así que ahí en Jerusalén está ese estanque, o estaba en aquellos días aquel lugar llamado Betesda, que es un nombre que significa casa de misericordia. Y qué apropiado este nombre para nosotros hoy. Y qué apropiado era ese nombre para las personas que estaban ahí aquellos días. Un nombre que significa casa de misericordia, un lugar donde se esperaba que se experimentase el bien. A todos aquellos que iban ahí, iban a experimentar el favor. Ahí en aquel estanque fue donde Jesús curó a este hombre paralítico. Betesda es esta palabra que nos habla de ese lugar de misericordia. Y es tan apropiado ese nombre para describir el lugar donde la misericordia de Dios se manifestó tan claramente con aquel hombre tan necesitado. ¿Cómo ocupamos hoy lugares donde se manifieste la misericordia de Dios? Ciertamente en nuestros días hay lugares donde lo único que parece manifestarse es el mal, es el pecado, es la impureza, son las relaciones malsanas. Pero ¿cómo hace falta que en nuestras comunidades hayan más casas de misericordia, más lugares de predicación, más lugares donde las personas puedan venir enfermas por su pecado y puedan encontrarse ahí con el Señor en ese lugar de misericordia? Y damos gracias a Dios porque esta es una casa de misericordia. Este es un lugar donde puedes venir y encontrarte aquí con el Señor, con nuestro Salvador, y encontrar en Él el reposo que necesita tu alma.
Dice el versículo 3 que ahí en ese lugar había una multitud de enfermos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Había una idea en la mentalidad de las personas de aquellos días de que en aquel lugar aquellas aguas eran agitadas por un ángel que de vez en cuando venía y que al moverse esas aguas, los enfermos entonces encontrarían al tocar esas aguas en movimiento sanidad para sus males. Ciertamente, en la mayoría de ciudades del mundo, en los países, las personas tienen en sus creencias muchos lugares a los cuales acuden una y otra vez durante el año, donde tienen su creencia de que ahí de alguna manera se manifiesta la divinidad. Y hacen sus caminatas y pagan sus sacrificios para ir a esos lugares y experimentar sanidad. Pero el diablo es un mentiroso y se viste como ángel de luz. Y así como engañaba a aquellas personas en aquellos días haciéndoles creer que todo aquello venía de un ángel de Dios, sigue engañando a los hombres hoy, llevándolos a la idolatría, llevándolos hacia un Dios falso, hacia algo que no es realmente la misericordia de Dios. Ahí estaban aquellos enfermos, aquellos ciegos, aquellos cojos, aquellos paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Aquella agua que según ellos tenía poderes curativos. Y en este relato podemos encontrar, al mirar la historia de este paralítico, podemos nosotros reflejarnos también en él. Podemos encontrar dirección, podemos aprender de él y vivir una vida con sentido. Y podemos mencionar 4 cosas o 4 cualidades que este hombre demuestra en su situación enfermiza, en su estado de parálisis por tantos años. Dice el versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Se da usted cuenta? En ese lugar habían tantos enfermos, habían tantas personas, pero Juan destaca un personaje en ese lugar, un hombre. Posiblemente había mujeres también. Es posible que hubiesen niños, hubiesen ancianos. Juan destaca a un hombre que sobresale entre todos esos. Sobresale porque dice tenía 38 años que estaba enfermo. ¿Qué nos enseña este versículo? ¿De qué nos habla este versículo? Al referirse Juan hacia este hombre que llevaba 38 años de soportar una enfermedad y estar ahí en aquel lugar que se llamaba Casa de Misericordia esperando un milagro para su vida. Nos habla de perseverancia. Perseverancia es mantenerse constante, es estar continuando en lo que una vez comenzamos sin parar. Es una actitud, es un anhelo, un deseo del corazón que no se marcha hacia atrás, sino que está ahí constantemente una y otra vez, permanentemente a lo largo del tiempo. Este hombre había demostrado a través de todos esos años de su enfermedad perseverancia. 38 años de estar ahí en ese lugar esperando un milagro. ¿No se habría cansado en algún momento? ¿No se sentiría desanimado en algún momento? 38 años sufriendo sus padecimientos, sus fríos, sus hambres, sus dolores, sus angustias, su rechazo. 38 años experimentando una enfermedad realmente que le imposibilitaba hacer vida normal. ¿Qué ejemplo de perseverancia? Muchas veces escuchamos, y quizás nosotros mismos hemos manifestado en algún momento la queja hacia el Señor porque llevamos algún tiempo clamando a Dios para la solución de alguna dificultad que nos aqueja, de algún problema de nuestro físico, de alguna enfermedad, de algún problema interno del corazón y empezamos a orar y tal vez queremos nosotros que con 2 o 3 oracioncitas el Señor de manera instantánea traiga una solución a mi situación. Y cuando pasan los días y pasan las semanas y pasan los meses, muchas personas se desaniman y se distancian de las cosas de Dios, molestos con Dios porque Dios no escucha su plegaria, porque el Señor no les concede lo que le piden. Pero este hombre llevaba 38 años en la casa de misericordia esperando un milagro. Una y otra vez pasaban los días, los meses y los años y su milagro no llegaba. ¿Qué ejemplo de perseverancia?
esperando que se realizara ese milagro sin desmayar. Permanecía ahí día tras día. No sabemos cuántos enfermos ya habían fallecido. No sabemos cuántos habían decidido irse para otro lugar. No sabemos cuántos desanimados habían ahí, pero este hombre llamó la atención del escritor bíblico. Este hombre tenía 38 años de estar esperando un milagro. ¿Qué estás esperando tú en tu vida? ¿Tienes una situación que te lastima? ¿Hay algo en tu corazón que te aflige? ¿Hay algo que ha venido arrastrando a través de los años en tu corazón y en tu mente? ¿Hay un secreto muy guardado que te molesta en la intimidad y en la soledad cuando estás ahí en tu casa? Y clamas al Señor esperando un milagro. Aprendemos de este hombre el valor de la perseverancia. Dice el versículo 6 que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, le hizo una pregunta. ¿Quieres ser sano? ¿Sabe la maravilla de saber que Dios siempre nos observa? El Señor siempre tiene su mirada puesta sobre su creación, sobre sus hijos, sobre su pueblo. Nada hay que pase desapercibido de la mirada y el oído del conocimiento de Dios. Cuando Jesús lo vio, y esto es muy importante, el Señor toma tiempo para mirarnos. Jesús tuvo que tomar un tiempo para mirar a aquel hombre, para observarlo. No fue una mirada pasajera, no fue una mirada rápida como quien no quiere ver el asunto, como quien no quiere ver aquello porque nos causa un poco de repulsión. Jesús se detuvo para verlo. Lo vio. Y esta mañana Jesús se ha detenido para verte a ti, para verte en esa situación que te tiene postrado, para verte en ese problema que te ha mantenido agobiado por días, meses o años, y que quizás en tu mente has llegado a creer que eso nunca tendrá solución y que tendrás que morir con esa situación. Pero Jesús hoy se detiene para mirarnos. Y Jesús sabe cuánto tiempo llevas en esta situación. Sabe que a veces llevamos tiempo de nuestras cosas. A mí me gusta marcar en mi agenda cada vez que hago algo importante, lo marco para tener en mi mente la referencia de cuándo sucedieron las cosas. Pero también algunas veces cuando cometo fracasos que realmente me duelen, marco en mi agenda el fracaso. Y al mirar la agenda una y otra vez hacia atrás, puedo ver esas marcas que me recuerdan cómo he fracasado al Señor y cuánto tiempo llevo rogando al Señor para que me ayude a levantar y superar esos fracasos. Jesús lo vio acostado, lo vio en una posición de postramiento, en una posición de inutilidad, donde no podría ejercer ninguna tarea. Lo vio ahí, sumido en su enfermedad. Y Jesús supo que llevaba mucho tiempo así. El Señor sabe cuánto tiempo hemos cargado ese peso que nos agobia. Pero este día es el día en el que el Señor nos invita. Entonces, así como Él nos miró, así como Él miró a aquel hombre ahí en ese lugar, así como el Señor hoy te está mirando, también el Señor nos invita para que pongamos nuestros ojos en Él. Dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en Él que hoy también tú necesitas postrar tu mirada. Necesitas reflejar con tus ojos lo que hay realmente en tu corazón y que el Señor pueda escudriñar todas esas cosas. Y hoy el Señor, como le preguntó a aquel paralítico aquel día, te pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Tal vez has perseverado a través del tiempo, has persistido, has permanecido, has estado luchando, confiando que un día llegará tu milagro. Y hoy te encuentras cara a cara con Cristo en esta mañana y Él te está preguntando, ¿quieres ser sano? ¿Realmente quieres salir de esa situación? Era la pregunta que Jesús le hizo a aquel paralítico. ¿De verdad quieres curarte? ¿Tienes el deseo de sanar? Y es que muchas veces nos damos cuenta que nos encanta vivir postrados, vivir dominados por alguna práctica o hábito pecaminoso. Muchas veces nos encanta vivir en una situación que cause lamento, que cause lástima de otros.
que llame la atención a otros y tener la mirada sobre nosotros. Por eso Jesús nos pregunta hoy, ¿realmente quieres librarte de ese peso? El Señor no tenía necesidad de que nadie le dijese nada, que nadie le diese testimonio de las personas. Él no tenía necesidad de que alguien le contara cómo era aquel hombre, pues Él sabe lo que hay en el corazón del hombre. El Señor sabe lo que hay en mi corazón. El Señor sabe lo que hay en tu corazón. El Señor conoce los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Nada le es oculto. Y aún así nos pregunta en este día, ¿quieres ser sano? ¿Realmente quieres ser libre de esa atadura, de ese pecado, de eso que te está oprimiendo una y otra vez? ¿Quieres ser libre? Una pregunta que pudiese parecer fuera de lugar, pero es la pregunta necesaria para todos aquellos que están enfermos. ¿Realmente quieren ser curados los enfermos o prefieren seguir enfermos? Para recuperar la salud es esencial querer estar sanos. Es esencial querer salir libres. Y este día el Señor nos pregunta, ¿queremos ser libres de todas esas cosas? Es que a veces realmente no queremos soltar esas cosas, queremos que nos mantengan ahí, porque son cosas que en nuestra naturaleza carnal nos satisfacen, pero son las cosas que a Dios no le agradan y que Él nos ha dado a nosotros poder para vencer todas esas cosas. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y hoy esta mañana llénate de valor para decirle al Señor, quiero ser libre de todas esas cosas. Quiero que me des libertad en mi ser interior. Quiero ser salvado por ti. Quiero entregarte mi vida y mi corazón y no quiero nunca más tener que padecer esta opresión que el enemigo ha mantenido sobre mi vida por tanto tiempo. Es importante perseverar. Es importante entonces también tener el deseo de cambiar. Es importante que nosotros tengamos esa voluntad de querer el cambio. No solamente de decirle, Señor, cámbiame, pero me gusta lo que sigo haciendo. No, de querer realmente dar un paso y caminar diferente a como lo hemos hecho anteriormente. Dice el versículo 7 que entonces aquel hombre le respondió a Jesús y le dijo, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Él no responde a la pregunta de Jesús. Jesús le dice, ¿quieres ser salvo? Y él le cuenta otra historia. Sus palabras reflejan sentimientos de amargura. Sus palabras reflejan el rechazo que él percibe que otros manifiestan hacia él. Está echando la culpa de su situación a otras personas. Estoy así porque no tengo nadie que venga en mi auxilio. Estoy así porque no tengo amigos. Si tuviese amigos, ya estaría sano. Si hubiesen personas que simpatizaran conmigo, hace mucho tiempo hubiese llegado de primero a aquel lugar. Pero no tengo amigos. Sus palabras reflejan esa amargura del corazón, esa soledad, esa llamada de auxilio que está pegando a otras personas para él, culpando a otros por su situación. Un enfermo que se encontraba entonces siempre solo. Y la soledad es tremendamente dañina. Necesitamos establecer relaciones. Necesitamos ser perseverantes para salir de nuestras aflicciones, perseverantes en las cosas de Dios. Necesitamos tener el deseo, tener la voluntad de querer cambiar y entonces arrojarnos en las manos de Cristo para que Él nos haga nuevas criaturas. Pero necesitamos establecer relaciones con otras personas. No podemos querer cambiar y quedarnos viviendo ahí siempre en esa soledad. Siempre ocultos, siempre misteriosos, alejados del pueblo de Dios, sin deseo de tener comunión con otros creyentes. Este hombre estaba diciendo, no tengo con quién juntarme, no hay nadie que quiera estar conmigo. Qué importante las relaciones, qué importante el valor de la amistad cuando estamos pasando una crisis de cualquier tipo. Cómo necesitamos personas amigas que se acerquen a nosotros para darnos aliento, algo que no tenía este hombre. Un enfermo que se encontraba solo, pero sabe, gracias a Dios que tú y yo tenemos a dónde recurrir en momentos de aflicción. Dice Juan también, capítulo 15, versos 13 y 15. Jesús estaba hablando con sus discípulos y Él les dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ya no los voy a llamar más siervos,
porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero los voy a llamar de ahora en adelante amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. ¿Sabe qué dice Juan? Que está diciendo que ahora somos sus amigos y que Él nos está dando todas las cosas que ha escuchado del Padre. Quiere ponernos al tanto de todas las cosas. No tenemos por qué vivir en soledad. Tenemos un amigo que nos ama. Su nombre es Jesús. ¿Se has dado cuenta que tienes un amigo que te ama? Y que está deseoso de acompañarte en tu dolor, en tu aflicción, en tu tristeza, y que perseveres en tu situación. Llénate de deseo de cambiar y deja que tu amigo trate con tu situación. Claro, nuestros amigos humanos con el tiempo se cansan de vernos enfermos, de vernos siempre negativos, de vernos siempre deprimidos, de vernos siempre agotados y derrotados. Nos cansamos de ver ese tipo de personas que solamente anuncian la derrota y el fracaso. Pero hoy Jesús viene para decirte: soy tu amigo y puedo cambiar tu lamento en baile. Jesús es el amigo de los enfermos, es el amigo de los pecadores. Fue el único que fue a su encuentro cuando este hombre ocupaba ayuda. Él vino a buscar y a salvar a los que estaban desanimados, a los que estaban perdidos, a los que estaban angustiados, a los que estaban sin esperanza. Y entre esos estábamos tú y yo. Y cuando parece que todos nos han abandonado, amado hermano, Jesús aparece a tu lado, aparece a mi lado y me pregunta: ¿en qué puedo ayudarte? Hoy el Señor te está preguntando a ti: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Realmente quieres tener un amigo como Cristo? ¿Quieres tener ese amigo que puede traer solución a tus dificultades? Este hombre es un gran ejemplo de perseverancia. Tanto tiempo soportando aquel problema sin desistir, sin distanciarse de la casa de misericordia, sin irse hacia otro lado, con un deseo intenso en su corazón, una voluntad firme de querer cambiar. Y cuando Jesús le pregunta, se le olvida por un momento su anhelo para culpar a otros su situación. Hoy Jesús te pregunta, y antes de culpar a tus padres, a tu ex marido, a tu ex esposa, a tus hijos o a cualquier otra persona, antes de mirar hacia esos lados y culpar a otros, piensa bien, ¿qué le vas a decir al Señor? ¿Quieres cambiar realmente? Dice el versículo 8 de este pasaje que estamos leyendo, que entonces Jesús le dijo a aquel hombre, no siguió argumentando su discusión de soledad, sino que Jesús le dijo: toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Jesús simplemente se compadeció de aquel hombre. No le siguió la corriente en su conversación cuando le dijo: no tengo nadie. Jesús le dijo: levántate. 38 años de estar acostado en una cama, piernas inmóviles, músculos ya ni existían. Pero de pronto, ante la voz poderosa de Dios, el cuerpo de aquel hombre toma nueva energía. El Señor le dice: levántate, toma tu lecho, alza la carga y empieza a caminar. E inmediatamente, dice, aquel hombre fue sanado y empezó a caminar con su carga, aunque era un día de reposo. Alguien más grande que el día de reposo le estaba hablando en aquel momento. Alguien más grande que cualquier otro ser creado estaba ahí para decirle: levántate. Y esta mañana el Señor te dice a ti: levántate, deja ese lloriqueo y ese lastimero, deja de estar lamentando tu situación, pon tus ojos en Cristo, escucha la voz de tu amigo que está hoy ahí junto a ti para decirte qué quieres que te haga. Y esta mañana el Señor te dice a ti: levántate, ya deja de estar postrado, échate al hombro esa cama y tírala por allá, porque es tiempo de empezar a caminar bajo los principios que el Señor nos da. No puso excusas aquel hombre, manifestó una fe increíble, una fe tremenda. Quizás otra persona hubiese argumentado: ¿cómo voy a caminar si tengo tanto tiempo acá inmovilizado? Pero ese hombre creyó en la palabra que el Señor le dio y actuó e inmediatamente el poder de Dios se manifestó en su cuerpo. Deja de estar pidiendo señales y deja de estar pidiendo cosas para ver si eso es la voluntad de Dios o no es. Si el Señor nos da una palabra esta mañana para decirnos: deja esa situación en la que has vivido, hoy déjala atrás porque serás una nueva criatura, levántate.
y anda. Así es la voz del Señor, tan poderosa que con su voz Él dijo y las cosas se crearon. Tan poderosa que un día aquietó el viento y el mar con solamente una palabra. Calla, enmudece. Tan poderosa que llamó a un hombre que hacía 3 días que estaba muerto y allá en su tumba ya tenía mal olor. Y es tan poderosa esa voz que Jesús le dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Tan poderosa es la voz de nuestro Señor que un día iba a un funeral hacia un pequeño pueblo a enterrar a un joven hijo único de una mujer. Y Jesús, al ver el dolor de aquella mujer, detuvo aquel funeral, tocó el féretro y le dijo al joven, levántate. Y aquel hombre se levantó. Esa es la voz de Dios. Es la voz del Señor que hoy te está diciendo a ti, deja de vivir postrado en esa cama, levántate y anda. Échate eso al hombro y empieza a caminar, olvídate de esas cosas. Este pasaje es una descripción de lo que acontece en cada persona, de lo que acontece o ha acontecido en cada uno de nosotros. Hemos vivido postrados por mucho tiempo, dominados por el pecado, dominados por la rebeldía. Pero el Señor un día vino y se acercó a nosotros y pudo mirarnos y tomar tiempo para decirnos qué es lo que quieres. Y cuando nos dijo, levántate y anda, gracias a Dios porque tú te levantaste. Pero quizás algunos de los que están acá o los que me están escuchando no han levantado todavía. Siguen postrados. Pero hoy el Señor nuevamente te vuelve a decir, levántate. ¿Te vas a levantar de esa situación o te quedarás ahí? ¿Disfrutarás la vida o seguirás postrado por siempre? Es la oportunidad. Jesús es nuestro amigo. Él quiere darte la oportunidad en este día de tomar una decisión y empezar a disfrutar una vida maravillosa. Es que no hay otro hombre, no hay nadie en quien podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice Lucas en Hechos 4:12. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. La invitación viene de Él, levántate y anda. ¿Te levantarás? Mateo dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Quieres tú ese descanso? ¿Quieres salir de esa postración, de esa derrota, de ese fracaso en tu vida? Escucha la voz de tu amigo, de nuestro Señor Jesús. Atiende su llamado. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dile, Señor, me arrepiento de mis pecados. Te entrego mi corazón. Dame una nueva criatura. De hoy en adelante quiero ser tu siervo. Quiero ser libre de toda opresión del enemigo. Dame la oportunidad de caminar contigo. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Me entrego a ti completamente. Y si has orado de esta manera, hay gozo en el cielo y hay gozo en mi corazón, así como hay gozo en nuestra amada iglesia Oikos. Si has orado de esta manera, háznoslo saber de alguna forma. Puedes escribirnos en las redes sociales, en el Facebook de la Iglesia Bautista Oikos Villa de Ayarco. Puedes enviarnos un mensaje a través del Instagram o un mensaje de WhatsApp, o puedes venir aquí y decirnos, yo me convertí el domingo pasado, abrí mi corazón a Cristo y le recibí como Señor y Salvador. Háznoslo saber. Queremos alegrarnos también contigo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Gracias, Señor, porque esta mañana podemos darnos cuenta de lo maravilloso que eres tú. De dónde tú nos has sacado y dónde nos estás llevando cada día de victoria en victoria. Pero, Señor, gracias también porque entendemos que hay personas que quizás hoy han decidido dar un paso de fe como aquel hombre que decidió levantarse y empezar a caminar. Bendice a estos hermanos, a estas personas que hoy han dado este paso de fe y te han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas. Guárdales, Señor, que puedan encontrar un lugar donde crecer, donde ser alimentados, donde ser siervos útiles en tus manos y empezar a vivir vidas victoriosas en ti. Gracias te doy por cada uno de ellos que ha hecho esta decisión y oro para que tu bendición y tu gracia, tu favor nos acompañe de aquí en adelante. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Que el Señor te bendiga, te envío un fuerte abrazo y bendiciones para todos.